Tal y como les comenté en la clase pasada, en la clase de hoy vamos a hablar sobre los materiales homogéneos. En la definición de los materiales homogéneos, estos dicen que tienen una distribución continua de masa con propiedades que se mantienen de un punto a otro. Es decir, se podría comentar de que lo que hace homogéneo a un material es la estabilidad de las propiedades a lo largo de todo el material. Es decir, si ustedes tuviesen, por ejemplo, este elemento que está acá, que es un disipador de energía, si nosotros tomáramos una de estas placas de cobre, que son placas de cobre, las colocáramos aquí, que es un elemento similar a este, algo así, lo que dice la definición de que es un material homogéneo, quiere decir de que las propiedades del cobre en este punto deben ser las mismas que en este punto y que en este punto y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que hace homogéneo el material, que las propiedades no dependan de la posición donde nos colocamos en un elemento del mismo. Además de esto, se considera isótropo si sus propiedades son iguales en todas las direcciones. En la gran mayoría de los metales, o al menos en todos los metales que vamos a usar en ingeniería civil, eh, todos son isótropos, es decir, las propiedades en una dirección son las mismas que en la otra dirección. Eh, Eso si tomásemos una especie de cubo diferencial o un elemento diferencial de este disipador, si tomásemos un cubo de cobre, la resistencia y todas las demás propiedades mecánicas en este sentido son iguales a en este sentido y así sucesivamente. Entonces, esos son dos propiedades importantes que son necesarias saber. Ahora, un ejemplo para que de un material que no es isótropo es el caso típico de la madera. Cuando ustedes compran una pieza de madera, eh, ella tiene unas propiedades en este sentido distintas a en este sentido. Y eso se debe a que en este sentido longitudinal es la forma en la que están ubicadas las fibras de la madera. Cuando, cuando crece un árbol que es algo así, más o menos así, y aquí arriba tiene las plantas, las ramas, perdón, y todo esto, las fibras crecen en este sentido. Y es así como se corta y se entrega. Entonces las propiedades, en definitiva, es que son distintas en un sentido y en el otro. Y esto es un material que no es isótropo. Hablando también de este elemento que está acá, nosotros en la clase pasada también vimos un poco de los de disipadores de energía, al menos como la definición y cómo cómo trabajan estos. Esto digamos, no es necesariamente algo que vayamos a ver en el curso, pero sí es bueno tenerlo en cuenta. Y este es similar al que yo les mostré del edificio Titanium. En este disipador de energía, esto se ubica en este sentido, digamos, vamos a hacer un corte o una vista en este sentido. Esto es más o menos así, que este es el cabezal, donde se amarran todas las placas de cobre. Esto es un ejemplo del uso del cobre, aquí en Chile que tenemos tanto cobre, en sistemas de protección sísmica. Estas serían las placas de cobre. Y eh, así como yo les conté en la clase pasada, esto funciona de forma similar a las U del edificio Titanium, donde cuando esto empieza a estar sometido a una carga sísmica, que en definitiva lo que causa acá es que empieza a generar un diferencial de deformaciones. Por lo menos cuando el sismo primero va hacia allá, esto se empieza a desplazar, después viene el sismo en este sentido y se empieza a desplazar hacia acá,
y así sucesivamente, después hasta acá, y esto empieza a generar, hacer que estas placas se deformen de esta forma primero, después hacia el otro lado, y bueno, así en la dirección del sismo. Y si uno viera la curva esfuerzo-deformación, como yo les comenté en la clase pasada, empezaría con un comportamiento muy elástico del cobre y muy rígido. El sismo va de izquierda a derecha y de izquierda a derecha. Luego de esto, cuando las deformaciones empiezan a ser mucho mayores, esto empieza a entrar en el rango inelástico y empieza a acumular deformaciones residuales y empieza a tener un comportamiento similar al de estas curvas. Y es allí donde empieza a disipar energía. Esto sería la disipación de energía. Y con esa disipación de energía, una vez que se acabe el sismo, la idea es que se reemplace este elemento por otro, es decir, que esto actúe como un fusible. Esta es la finalidad principal de este tipo de disipadores de energía, que es similar al que vimos en la clase pasada. Bueno, para lo que veremos en el curso, eh, homogéneo va a ser el acero y heterogéneo o no homogéneo va a ser principalmente el hormigón y la madera. Eh, la madera vamos a verla más adelante, vamos a ver sus propiedades y vamos a ver todo esto, pero en estricto rigor lo que es realmente homogéneo es el acero. En la madera tiene una particularidad y es que se podría considerar homogénea solamente si se idealiza la madera y no se consideran nudos, que eso también pasa en la madera. La madera aparecen nudos en ciertas partes y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de clasificarla. Pero bueno, vamos a empezar por el acero primero. Entonces, bueno, esta imagen es una estructura de acero todo, al menos las columnas, las vigas y las viguetas. Aquí en esta estructura se logra ver que hay unos atizadores. Estos atizadores tienen una función perdón, tienen una función de em, aumentar la resistencia al corte acá. Estos son los atizadores y justamente se colocan en los puntos donde están apoyadas las viguetas. Esto es una estructura de acero con unas conexiones, lo que se alcanza a ver aquí, que son apernadas. Em, Tiene una pintura que seguramente tiene una finalidad de anticorrosiva. Y bueno, ya por el otro lado está el hormigón, que es claramente el hormigón armado, es especial, es un material tremendamente heterogéneo, donde la resistencia, si no tuviese aquí una pieza de hormigón y tiene barras de acero que van en este sentido, y tiene barras de acero que van en este sentido también, y tiene rocas por aquí, y tiene arena. O sea, claramente no es lo mismo la resistencia en este punto que en este punto, que en este otro de acá y que en este de acá. Entonces, eso lo hace tremendamente heterogéneo. Diseño de elementos de atracción. Entonces, vamos a partir con los diseños de materiales que son estrictamente homogéneos. Y como ya les comenté, es el acero con el que vamos a partir. Este es el Golden Gate. Es el puente sobre la bahía de California, de San Francisco. Y bueno, claramente hay una serie de elementos que están trabajando a tracción, que son en primera instancia estos tensores de acá, un puente colgante. Uno entiende que cuando un elemento está trabajando a tracción, la tracción es la misma en este punto, por ejemplo, que en este punto de acá. Hay muchas cosas que nos ha enseñado este tipo de estructuras. Bueno, una de ellas es el buen comportamiento de estructuras bien diseñadas que están sometidas a tracción, de elementos que están a tracción, que si bien hay fenómenos como el creep, eh, esto se maneja, digamos, y hace parte de la práctica de la ingeniería contemporánea.
Otra cosa importante es que esto tumba el mito de que las estructuras de acero no se pueden ubicar en lugares costeros. Esto está ubicado en un lugar costero y funciona bien. Solo es cuestión de tener un muy buen plan de mantenimiento periódico y con esto funcionaría bastante bien. De hecho, ha funcionado bastante bien. Obviamente no todo es de acero. La parte de acá abajo donde empieza la cimentación tiene aquí un margen eh, en el que se separa el agua del acero. La idea es que no estén rompiendo olas acá. Pero esto siempre está expuesto al agua, digamos. Siempre hay humedad, siempre está expuesto a humedecimiento y secado, que es finalmente lo que más corroe. Eso es un punto que si ustedes toman un curso de patología lo van a saber. Y es que si ustedes tienen una cimentación, por ejemplo, que es un pilote, este pilote tiene aquí un dado y aquí está la estructura. De aquí sale una columna, por ejemplo. Si esto está, digamos que aquí está el lecho del río o del mar y el nivel del agua está, no, realmente este dado debe estar más abajo. El lecho del río estaría aquí. Aquí típicamente hay una estructura de protección y desde ahí hacia arriba sale la estructura. Entonces, si el nivel del mar llega acá, o el nivel del río llega aquí, lo que realmente afecta a esta estructura no es lo que está aquí abajo. O sea, el sector donde hay mucha agua y donde está garantizado el nivel de agua no genera tanta corrosión como el sector donde está sometido a humedecimiento y secado. Es decir, donde cae el agua, llega las olas, baja el nivel del agua, después sube otra vez. O sea, todo este sector en el que está sometido a humedecimiento y secado, bueno, y de ahí hacia arriba, donde hay humedecimiento y secado, es donde más sufre corrosión. Pero bueno, eso lo verán en un curso de patología si lo deciden tomarlo más adelante. Este es un puente que queda en Colombia, queda en el norte de Colombia. Lo característico de este puente es que está hecho en hormigón, precisamente pensando en que los programas de mantenimiento o de mantención no sean constantes. Entonces tiene unos tensores, que son estos de acá, que son en perfiles de hormigón, pero claramente está lleno de barras de acero por dentro que trabajan a tracción. Vuelvo y les repito, esto se colocó en hormigón precisamente para proteger la estructura de la abrasión. Esto es un sector costero, esto es un río que como a 2 kilómetros se encuentra con el mar. Entonces le daba miedo a la administración del momento que esto sufriera mucha corrosión, entonces se decidió hacer de esta forma. Pero esto es una estructura que tiene tensores de hormigón. Esto es un ejemplo no muy típico de este tipo de edificaciones, de estructuras, perdón. Bueno, estos elementos acá realmente están trabajando a compresión y pasan la carga a estos cajones de acá y de ahí pasa a las pilas y de ahí seguramente pasará a unos dados de cimentación y esto tendrá unos pilotes más abajo. Esa debiese ser la configuración de este tipo de estructuras. Bueno, en cimentación se van a ver también de que hay dos tipos de cimentación. Bueno, hay muchos tipos de cimentación, pero las más habituales son dos. Una de ellas son las zapatas, que yo en la primera clase les hablé de ellas, que se usan cuando hay cargas bajas y el suelo es bueno. La zapata es un elemento similar a este. Y cuando ya son cargas mucho más altas, esto se usa mucho en casas, por ejemplo. Cuando son cargas mucho más altas, ya se pasa a pilotes. Y los pilotes son como unas columnas que cuya finalidad es eh, ir mucho más profundos en el suelo y
Generalmente estos pilotes se unen entre ellos con una cimentación también, que es un dado que sería similar a este, cuya función es transmitir la carga del pilar o de la pila en este caso que viene acá a los demás elementos y ellos por transferencia de carga en la punta o por fricción o por una combinación de ambas pasar las cargas al suelo. Entonces esos son los dos tipos de cimentación más habitual que se tienen. Este es un puente de madera. Es muy común que en las estructuras de madera, cuando hay cargas más o menos altas, las conexiones no se hagan con clavos, sino que se hagan ya con pernos y con placas de acero con pernos. Eh, bueno, este puente no sé dónde es realmente, pero es una estructura de una luz no muy larga, pero es un buen uso de la madera y hay muchas de estas en el mundo. Ahora vamos a ver un caso particular que se llama estructuras reticuladas. Las estructuras reticuladas, en definitiva, lo que hacen es buscar un uso mucho más eficiente del material. Y esto se hace con el aumento de la altura. Y al aumentar la altura se reducen las tensiones de flexión. Es decir, este elemento de acá, este puente de acá, la primera idea es resolverlo a través de una viga continua y ya está. Pero eso genera una flexión muy grande. Eso tiende a flexionarse de una forma muy alta. Entonces, para reducir el efecto de esa flexión, lo que hace es que esta viga se crece, se hace como una gran viga y se hace una distribución reticular en ella. Entonces, lo ideal de este tipo de estructuras es que tenga un comportamiento donde los elementos, como ya seguramente en análisis estructural o en estática vieron, trabajen principalmente a tensión, o sea, a tracción, perdón, o a compresión. Eso es lo ideal. Más adelante veremos de que igual se generan efectos de flexión en algunos elementos, como este elemento de acá, pero es una reducción significativa en comparación con lo que fuese una viga continua. En el reticulado ideal, los elementos interiores solo transmiten cargas axiales y no momentos. Eh, a ver, se dice ideal porque si nosotros hiciéramos un zoom en esta conexión, tendríamos que hay la viga superior, que va así, tendremos acá unas placas Gusset, que es unas placas que lo que hacen es transmitir la carga de un lugar a otro, y estos elementos aquí. Estos están apernados, y para que esto no transmita momentos, tuviese que ser, por ejemplo, una articulación acá, una articulación, pero esto no es una articulación. Esto es una placa que está llena de pernos y que eso produce momento. Entonces aquí algo de momentos se van a producir. Esto no se produciría en momentos si, por ejemplo, a esta viga de arriba llegara un elemento así y estuviese conectado a través de un solo perno y ese perno no tuviese fricción con el resto, que fuera una articulación ideal. Pero eso no sucede, digamos. Eso en la práctica hay empresas que tienen sistemas de fabricación de cerchas que sí hacen eso, pero son muy limitadas en cuanto a longitud porque pasa este problema de que al tener un solo perno, ya la carga, o sea, ya se limita la resistencia de ese solo perno. Entonces, generalmente en estructuras más grandes como esta, que es un puente vehicular, hay que colocar muchos más pernos y ahí se empieza a transferir momento y no pasa eso de que no exista momento. Pero bueno, es el concepto ideal de la estructura articulada. En conclusión,
La mayoría de las estructuras reticuladas sí transmiten momentos, pero hay empresas que tienen sistemas constructivos que reducen de forma significativa los momentos y se acercan a esa idealización. Bueno, entonces todo este es un abrebocas para hablarles del diseño de los elementos de acero a tracción. Entonces vamos a partir por ahí. Ese que está acá es un puente colgante en China. Bueno, es una pasarela, realmente es una pasarela peatonal eh, bastante interesante porque tiene digamos, son elementos que están apoyados, seguro que está apoyado por aquí y este por acá. Y aquí tiene este cuerpo principal del cual salen tensores y se convierte en una pasarela colgante. Esto tiene una finalidad mucho más arquitectónica que ingenieril. Esto pudiese resolverle de una forma un poco más eficiente, pero bueno, no todo puede ser eficiencia sino que hay que darle un lado también a los arquitectos que saben hacer estas cosas muy bien y que permiten hacer obras de ingeniería, permiten hacer obras civiles que son bastante agradables a la vista y para el consumidor. Esta que está aquí es una diagonal de arriostramiento con restricción de pandeo. Esto, bueno, seguramente lo han visto en varias ocasiones. Y voy a explicarles por partes. Eh, bueno, lo primero es que aquí esto es una buena forma de resolver este tipo de cosas. Lo ideal es que cuando uno tenga una estructura, todas las instalaciones sanitarias bordeen la estructura y no afecten la estructura o no la perforen. Pasa todo el tiempo de que es necesario que las instalaciones sanitarias atraviesen la estructura y eso tiene que conocerlo el diseñador estructural antes de que suceda para determinar dónde tienen que reforzarse, en qué sectores hay que hacerse los refuerzos y evitar que se generen debilitamientos importantes en la estructura. Pero volviendo al tema de esta estructura de arrastramiento, lo común es que si uno tiene una edificación que es flexible, por ejemplo un edificio, los edificios son elementos flexibles en estos sentidos horizontales, porque ante una carga horizontal son susceptibles de moverse bastante y ser muy flexibles en este sentido. Entonces, una forma de restringir los desplazamientos y las deformaciones horizontales es a través de, a ver, porque quedó bastante chueco esos pilares. A ver. Entonces, una forma de restringir esto es a través de unas diagonales de arriostramiento. Entonces, si estos son los pisos del edificio, es muy común que existan configuraciones como esta, como colocar, por ejemplo, una diagonal así, otra así, una así, así, y así sucesivamente, digamos, con todo esto. Y esto tiene la finalidad de limitar la deformación. Entonces, cuando esto, por ejemplo, va hacia allá, cuando decimos va hacia allá y esto empieza a intentar moverse así, así, y esto así, estos elementos de acá empiezan a trabajar a tracción, se empiezan a traccionar, que vamos a dar cuenta que el acero y este tipo de estructuras son muy eficientes en este sentido. Pero aquí hay un problema, y es que si esto está a tracción, bueno, estos elementos de acá se colocan pensando en el sismo que va en este sentido. Pero cuando el sismo va en el sentido, va hacia la derecha, estos también están ahí. O sea, ellos no dejan de estar porque el sismo va en este sentido. Entonces el problema que sucedía con estos
es que este se traccionaba, está bien, pero este se pandeaba. Este y todos estos se pandeaban. Y una vez esto se pandea, o sea, cuando un elemento que estaba así es forzado, bueno, esto es una exageración por supuesto, es forzado a pandearse, sufre una deformación residual, es decir, sufre, queda aquí una deformación residual y cuando ya va, cuando ya se empieza a estirar, que va hacia este lado, ya está deformado y él aumentó él aumentó el tamaño en este sentido. Entonces ya cuando esto se intenta estirar de nuevo, ya va a ser un poco más largo y ya no ya al no estar a la misma, al no tener la misma longitud inicial, ya no va a trabajar de la misma forma como estos que estaban sin deformaciones y traccionados. Entonces, para evitar este pandeo, lo que se hace es que se refuerza este elemento con un núcleo que generalmente es de hormigón, que es este que está acá. Entonces, este núcleo, esto lo que hicieron aquí fue que le colocaron una camisa de acero tubular, que es esta camisa que ustedes ven acá, y por dentro lo rellenaron de hormigón. Ese fue el procedimiento que usaron. Entonces, esto es un elemento que evita que esto suceda, que es precisamente lo que no se quiere. No se quiere que esto se pandee y se deforme, sino que más bien en este caso, donde esto se intenta traccionar, esto pase la carga por compresión aquí y siga largo, pero que no se pandee. Entonces, en definitiva, esta restricción al pandeo, bueno, es precisamente para eso, para evitar este fenómeno que sucede ahí. Bueno, aquí hay otro tema. Esto es un mezzanini en acero. Los mezzanini son estructuras intermedias entre dos pisos. Y este es un ejemplo de eso. Esto es como bueno, realmente como entre un piso y el techo colocaron este piso intermedio donde pareciera ser de una biblioteca. Pero aquí lo interesante es estos elementos que están trabajando aquí a tracción. Entonces, estos son pilares, o tensores, perdón, esto no es un pilar porque el pilar trabaja con presión. Estos son tensores que trabajan a tracción y, eh, y a ver, un elemento que trabaja a tracción se entiende que si esto está siendo eh, jalado desde abajo y restringido desde arriba, él va a tener el mismo esfuerzo. Si uno cortara una rebanada aquí, tendría la misma tracción que aquí y que en todas partes. Porque estoy suponiendo de que es un elemento que tiene una sección transversal constante, que tiene las propiedades físicas de ser un material homogéneo y es constante, entonces en todas partes es la misma tracción. Pero esto cambia o pudiese cambiar en las conexiones, porque eventualmente llegamos aquí y llegamos acá y ahí se abre otro mundo de las estructuras de acero, que son las conexiones. Entonces, lo común es que existan conexiones apernadas, que es como las que está en esta figura de aquí, donde se nota que este elemento, que seguramente es un perfil I o IP o W, digamos, hay varios nombres para esto, pero que está conectado a través de dos placas, así, y estos pernos acá, que pasan de lado a lado. Esta es seguramente la configuración que tenemos en este caso. Entonces ya ahí, bueno, y esto visto en una elevación, sería algo así, con esta sería la parte de arriba de la I. Damos un corte y aquí tendría unos agujeros de los pernos.
Y el otro caso son conexiones soldadas, que es lo que se alcanza a ver aquí, que tienen este tipo de conexiones. Que bueno, en una conexión soldada lo que se nota es que la, la estructura no sufre perforaciones para ser soldada. Esto aquí, lo habitual es que sea un cordón de soldadura aquí a todos los lados. Y esto no genera perforaciones, digamos. La soldadura tiene sus ventajas y sus desventajas. Generalmente las soldaduras son más difíciles de hacer en comparación con los pernos. Para el caso de las soldaduras se necesita un personal que sea capacitado en soldaduras. Hay gente que se especializa en soldaduras, hay soldadores calificados, hay rangos de soldadores, hay todo un mundo dentro de la soldadura. En el caso de los pernos es un poco más sencillo, pero, los pernos uno necesita controlar el torque que se hace, porque si uno aprieta además esta estructura la somete a una tensión adicional que puede reducir la resistencia final de la conexión. Algo parecido vieron ustedes cuando vieron el círculo de Moore, donde vieron el efecto de las tensiones en una dirección, cómo influía en otro. En el caso de las soldaduras, eh, casi que se garantiza que es una conexión que no transmite, perdón, que transmite momento. En el caso de los pernos, dependiendo de la configuración, pudiese transmitir o no. Entonces, tiene sus diferencias, pero lo importante de esto es que en un elemento que está sometido a tracción, eh, tienen algo así, como yo les mostré acá en el caso de la soldadura, perdón, de la conexión apernada, y en el elemento soldado, una forma de conectar esto sería con la misma placa, pero, de este caso, perdón, pero soldándolo aquí, con un cordón de soldadura aquí y acá al lado y lado. En ese caso no se debilita el material, a no ser que sea un material muy delgado y es una soldadura excesivamente larga y empieza a deformar el material, pero si no, hace un debilitamiento que es que es similar al de las tensiones iniciales, que más adelante vamos a hablar de eso. Y en este caso, donde sí, para hacer la conexión apernada se necesitan hacer unos agujeros, ahí sí hay un debilitamiento del material, porque se rompe el material, o sea, se quita material para hacer la conexión. Entonces, ya ahí hay una diferencia importante en el tipo de conexión que se va a ocupar.